Bendiciones, les habla el hermano Ricardo Álvarez y comenzamos con la doctrina de Cristología 1. En esta clase vamos a mirar un poco el Antiguo Testamento y qué es lo que él tiene que decir acerca de la persona del Mesías o Jesús. Muchos cristianos no aprecian la riqueza del Antiguo Testamento, pensando solo en el Nuevo Testamento como cristológico. Y todo lo que se desarrolla en el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Así que vale la pena mirar el Antiguo Testamento para ver a Jesús en sus páginas, en las profecías y lo que la historia de Israel tiene que decir acerca del Mesías que nosotros reconocemos como Jesús. Lo primero que tenemos que ver entonces hoy es qué es una cristofanía o teofanía en el caso de Dios. Pero cuando se habla de una cristofanía, se dice que es una manifestación de Jesús, ya sea antes de su encarnación en el vientre de María o bien después de su resurrección. Y dichas manifestaciones fueron apreciables a través de los sentidos de las personas a quienes se apareció. Es decir, que las personas pudieron reconocer, ver, hablar con esta manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento o con el Cristo resucitado en el Nuevo. Debido al anterior, las cristofanías no solo se refieren a las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, sino también a sus apariciones en el Nuevo. Y cabe la pregunta entonces, ¿cuáles son las características de una cristofanía? Cuando leemos en la Biblia o la Biblia hace referencia a las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, se aprecian determinadas características que las vuelven únicas. A saber, se refieren a Jesús con el nombre de ángel de Jehová. Entonces, cuando hay una aparición de Jesús, el Cristo, en el Antiguo Testamento, siempre va a aparecer especialmente este nombre, ángel de Jehová. No es un ángel más, no es un mensajero más, no es simplemente una aparición, sino que viene acompañadita esta palabra ángel de Jehová. Y cuando las personas tienen contacto con el ángel de Jehová, le atribuyen el carácter de Dios. Cuando las personas tienen contacto con el ángel de Jehová, le rinden adoración y él acepta tal adoración. Hay que tener en cuenta que esta última es muy importante, toda vez que la Biblia prohíbe categóricamente rendirle adoración a alguien que no sea Dios. E inclusive vemos que cuando las personas llegan a adorar a los discípulos, esto es en Listra, o a los ángeles, ellos les ordenan que no lo hagan y les mencionan que el único que merece adoración es Dios. Entonces leemos en Hechos 14:15 lo siguiente, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, las personas no reciben adoración. Los ángeles tampoco reciben adoración. Pero el ángel de Jehová sí acepta esa adoración. Yo, Juan, dice Apocalipsis 22:8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ese ángel es un mensajero, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que tanto seres angelicales como personas
en la Biblia reconocen que tal adoración solo va hacia Dios. Y cuando el ángel de Jehová recibe esa adoración, él está diciendo: yo no soy un ángel más, soy uno que es distinto a los demás. A eso se le reconoce como una cristofanía o manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Algunas son bastante conocidas, otras no tanto, pero en pantalla o en la diapositiva ustedes pueden ver algunas de estas. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 13, el 3 dice lo siguiente: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ellos. Entonces, ese ángel de Jehová tiene un mensaje para estas personas. Y él asume también en ocasiones el hablar como si fuera Dios mismo. Él es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, o lo que se conoce como una cristofanía. Cuando hablamos nosotros de Jesús, generalmente miramos el Nuevo Testamento. Es nuestra costumbre y tal vez es más fácil leer acerca de Jesús ahí. Pero Jesús y el Nuevo Testamento no aparecen del año 0 en adelante. Hay una historia detrás. Hay literatura, hay profecías, hay experiencias de un pueblo que se forjó con la bendición de Dios en la historia. Y ese es el pueblo de Israel. Ellos tienen una forma muy especial de mirar la Biblia y de interpretar, porque su razonamiento es distinto al de nosotros que somos occidentales. Por ejemplo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ellos, los judíos, ven una referencia al Mesías diciendo: este era el Espíritu del Mesías, como está escrito en Isaías, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Así que los judíos, cuando quieren ver al Mesías en su literatura, que es el Antiguo Testamento nuestro, lo ven de una manera todavía mucho más rica de lo que nosotros podemos ver. Por lo anterior, podemos ver que el método asociativo judío descubre alusiones mesiánicas en lugares donde los cristianos no las han discernido. El apóstol Pablo, maestro judío, dice que este misterio de Cristo había estado oculto desde los siglos y edades. El asunto es que nosotros sí tenemos y reconocemos algunas profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento porque se nos mencionan y se dice: esto dijo el profeta o esto está escrito en el libro de la ley. Pero hay mucho más que ver del Mesías, y es por eso la invitación a que usted lea la Biblia, a que usted lea el Antiguo Testamento y en mente vaya pensando cómo descubrir a Jesús ahí. Se puede sorprender de la bendición que encuentre en su lectura. El protoevangelio, o lo que nosotros conocemos como la primera profecía mesiánica, dice así: y pondré odio entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa para nosotros es la primera profecía mesiánica, en Génesis 3:15. El asunto es que a partir de ahí viene un desarrollo histórico en el pueblo de Israel.
Y vamos a ver que las dignidades de Cristo, Cristo Rey, Cristo Sacerdote, Cristo Profeta, también tienen relación con la historia del pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El mesianismo real ocupa gran parte de la historia de Israel. Los salmos reales muestran el tipo real de ese rey que vendrá un día. Cada rey que sube al trono es como un Mesías en espera. Recuerde que la palabra Mesías significa ungido. Por lo tanto, cada rey era un ungido. Y como los reyes no cumplen el ideal descrito, cada salmo real constituye un salmo mesiánico en que se canta la venida del Mesías ideal, del ungido ideal, esperado, como ellos desean ver a un rey que sea similar a David, que tenga algunas características de los reyes, buenos reyes que Israel ha tenido, David, Josías. Entonces, buenos reyes, pero no alcanzaron el ideal. Entonces, en el transcurso de la historia de los reyes de la monarquía, ellos ven a un rey gobernando, un ungido del Señor gobernando, pero piensan que el Mesías que ellos esperan, el prometido, el deseado de las naciones, tiene que ser un mejor rey todavía. Y no solo los libros poéticos como los salmos, sino que también los profetas, al igual que los salmos, describen un rey ideal, partiendo del momento concreto de su época, porque los profetas estuvieron bien presentes durante la monarquía y anunciaban a los reyes juicio o bendición de parte de Dios. Entonces, ellos anuncian también el día de Yahvé o el día del Señor. Y así Isaías, partiendo de la vacilación de Acaz en su fidelidad a Dios, le anuncia el nacimiento de Emanuel. He aquí una virgen concebirá a luz y dará a un hijo y llamará su nombre Emanuel, haciendo así duradera la descendencia davídica e insinuando en la figura del rey ideal de los tiempos futuros, en quien la promesa divina y el vaticinio habrían de hallar su cumplimiento final, completo y definitivo. Vendría un rey que superaría por mucho a todos los reyes conocidos del pueblo de Israel. Por muy bueno que estos fueran, viene un rey que es superior. Y ese rey sería el ungido del Señor, sería el Mesías de Dios, el Cristo como nosotros lo conocemos. Él sería un rey ideal, un rey que cumpliría las profecías, un rey que hablaría de parte de Dios. Tenemos algunos pasajes, especialmente en el libro de Isaías, destacando a este Mesías como rey. Pero no es solo la figura de un rey la que moldea la profecía acerca del Mesías. También tenemos el mesianismo profético y siguiendo con la historia del pueblo de Israel desde la monarquía, luego tenemos el periodo del exilio en Babilonia. Entonces, desaparecida la monarquía durante el exilio y también el ejercicio sacerdotal al abandonar el templo, son los profetas los que por una vocación especial rigen al pueblo como responsables de sus hermanos. Ya pasó el tiempo de la monarquía. Ahora, durante el exilio, aparece un nuevo líder espiritual para el pueblo, y ese líder son los profetas. Entonces ellos dirigen al pueblo hacia Dios, y es el profeta el que hace lo posible por llevar al pueblo el mensaje de Dios, el que lleva sobre sí el pecado del pueblo e intercede por él. En este tiempo de destierro, en el que el profeta constituye la nueva estructura del pueblo de Dios, surge la imagen de un Mesías futuro, no ya con la nota del mesianismo real, sino profético, en la figura del siervo del Yahvé. Y aquí tenemos nosotros los cánticos del Mesías,
del siervo en el libro de Isaías. Hay 4 cánticos que vale la pena revisar, que se puedan dar en algún momento el tiempo de leer estos pasajes y ver cómo esa profecía muestra la figura de aquel profeta que vendrá, de ese siervo del Señor. Y ese es Jesús. El siervo está llamado, como Moisés, a ser restaurador de Israel. Después de haberlos sacado del exilio e interceder por los suyos, al igual que Jeremías, el siervo es elegido ya desde el seno materno, destinado a hacer luz a las gentes y llevar salvación hasta los confines de la tierra. No sería alguien limitado por fronteras o un país o un reino, sino que llevaría luz a las demás gentes, luz a las naciones, salvación para ellos. Y tenemos, avanzando en la historia, un momento más después del retorno del exilio. El mesianismo sacerdotal. A la vuelta del cautiverio babilónico ya no está la figura del rey como predominante en la historia del pueblo judío, tampoco del profeta, sino que ahora, cuando se restaura el templo, después de la vuelta del exilio, el sacerdocio toma una especial preponderancia. La persona del sacerdote es revalorizada en la figura de un descendiente de Aarón, a quien se le concede la promesa de un sacerdocio eterno. Revisemos en la Biblia, en el libro de Números 25, dice lo siguiente: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. En esta línea de valoración sacerdotal post-exílica, nada tiene de particular que la figura del Mesías se anuncie bajo el aspecto también sacerdotal. Así el profeta Zacarías, de estirpe sacerdotal, recibe orden de coronar al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. No se trata esto de una coronación en sentido verdadero o real, sino que es una visión profética de cómo el sacerdote sería coronado rey. Así que en la historia del pueblo de Israel también se vienen sucediendo momentos históricos que van de alguna forma forjando en el pueblo la idea de un Mesías con algunas características especiales. Ese Mesías, ese ungido del Señor, no solo sería un rey, como cualquiera otro de los reyes de la dinastía de David. Este sería rey, sería profeta y también sería sacerdote, un sacerdote coronado rey, que hablaría de parte de Dios. Si miramos por un momento los cánticos del siervo en Isaías, nos daremos cuenta de lo especial que sería ese siervo. En Isaías 42, del 1 al 4 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Él es un rey que trae justicia, pero con la verdad, y además usará de misericordia.
Él dice que no apagará el pábilo que muere. Para algunos, la imagen de una vela, después que se sopla, queda una pequeña porción y uno la puede apagar. Pero dice que él, el siervo de Jehová, no hará eso. Cuando se refiere en el pasaje bíblico, está hablando de una lamparita de aceite. Para encenderla nuevamente hay que echar más aceite, no apagarla. Y eso es lo que hará el siervo de Jehová. Tendrá misericordia, tratará con amor a los débiles y podrá de esa manera traer justicia, traer verdad. Y será en él el espíritu de Jehová. Además, podemos mencionar lo que los salmos dicen acerca de Cristo. El Antiguo Testamento en esto es muy rico acerca de las profecías del Mesías y lo que debía cumplirse en esta persona que es distinta y especial para la historia del pueblo de Israel y para todos nosotros. Cristo fue menospreciado, fue rechazado, se burlaron de él, fue azotado. Este salmo dice lo siguiente, el Salmo 129, versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores y hicieron largos surcos. Cuando fue azotado Jesús, su espalda ensangrentada sufrió esto. Fue escarnecido, fue levantado en una cruz, tuvo sed, se le dio vino mezclado con hiel sobre la cruz. Salmo 69 dice lo siguiente: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Echaron suertes sobre sus vestidos, no fueron rotos sus huesos. Se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo, se encuentra a la diestra de Dios, es el sumo sacerdote, juzgará a las naciones, su reino es eterno, es el Hijo de Dios, habló con parábolas, calmó la tempestad. Salmo 89, 9. Dice lo siguiente: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. El pueblo le cantó Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es bendito para siempre y volverá en gloria en los postreros días. La descripción de Jesús, el que conocemos en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Entonces, como cristianos, no podemos nosotros despreciar el Antiguo Testamento, sino reconocer que allí están las profecías que nos hablan del Señor. Si queremos ver a Jesús, si queremos entender su ministerio, si queremos entender lo que está por suceder, tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento y allí ver reflejada a la persona de Jesús, preencarnada, pero también con todas las otras características que nos va dando la profecía o los libros poéticos como los Salmos. El Señor bendiga su lectura bíblica, el Señor ilumine su vida con esa lectura y le muestre la persona de Jesús más allá de los comentarios. No se conforme con los comentarios bíblicos, lea usted la Biblia y permita que el Espíritu Santo le ilumine
y le deje ver a la persona de Jesús más allá de lo que otros dicen, sino de lo que usted también puede descubrir, y verá cómo su vida, su mente, su corazón es bendecido por la palabra. El Señor les bendiga, que estén muy bien.